ahora sí, ahora sí. Después de decir que soy Ana Caparrós, presidenta de la Federación de Asociaciones de Terapia de Familia, y estar transmitiendo en Facebook y estar grabando en Zoom, ya os puedo decir que estamos en un nuevo aperitivo organizado por la Federación, bueno, pues con nuestros profesionales de la terapia familiar. Y en este caso yo les tendría que preguntar a ellos, igual que pregunté a Chema y a Alberto, que tenemos aquí a Chema, de uno de los aperitivos que tuvimos. Si consideréis que empecemos a ver hasta dónde yo sé en qué os parecéis vosotros dos. Que quiero transmitiros... Yo tengo más pelo, ¿eh? Sí. Espérate que cojo yo un matojo aquí de hierba, me lo pongo, ¿eh? Y quiero transmitiros que sois mis primeros profesores y que me puse a pensar qué cosas sé de ellos dos en común y me pareció que sabía un poco menos que en los otros aperitivos. Veremos a ver. Porque, bueno, pues Juan Avellán fue la persona que metió el gusanillo de la sistémica en mi vida. Me fui muy enfadada, me obligaron a ir a una segunda parte de un curso que daba Juan en una federación de discapacidad, y conforme yo le escuchaba, iba pensando... Me tengo que atrever a hablar con este señor. Me tengo que atrever, porque yo quiero formarme en esto de lo que Juan... Y digo me quiero atrever porque yo tendría 20 y tantos años y yo no era capaz de hablar con una persona adulta, ¿no? Y ese fue mi principio. Entonces, en la formación de Juan en Castellón es donde ya aparece mi maestro Navarro Góngora y aprendí de él, ¿no? Entonces, son los primeros maestros. ¿Qué sé yo? ¿Qué creo que sé yo que tenéis en común? Ambos sois psicólogos, ¿es así? Sí. Bien. Ambos sois terapeutas familiares. Sí. Ambos sois personas masculinas. No sé. Bueno, sí. No sé mucho más, eso es lo que me he dado cuenta. Digo, pero bueno, no sé mucho más de qué cosas tenéis en común, aunque no necesariamente habéis de buscar esto, ¿no? No sé cuándo o cómo os conocisteis. A mí me gustaría mucho que me contarais eso. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos, pareja? Pues hay parejas que se han separado antes de los 30 años que llevamos convivencia. Pues, Fue en Toledo. Antes Bueno, la verdad es que esto lo hemos pensado mucho, lo hemos recordado muchas veces. Sí. Pero no delante mía, venga. Pues mira, Es que, es que nos da vergüenza. Esta mañana, mientras yo estaba paseando ahí por los jardines del Turia, hemos estado charlando, porque yo no me acordaba de la fecha. Digo, no tengo ni idea, sé que fue en Toledo, y mientras Pepe ha estado tecleando, buscando en los archivos cuándo fue esa fecha, y fue en 1990, en las jornadas que hizo, las jornadas de terapia de familia sobre terapia familiar y psicosomática. En familias psicosomáticas. En familias psicosomáticas. Y Pepe daba un taller sobre la terapia multifamiliar de Peter Steinglass. Un taller práctico. Y yo me metí ahí con toda la curiosidad del mundo. Eran 2 círculos de intervención con familias, y con 2 terapeutas ahí supervisando. Y quedé tan fascinado un poco de ese trabajo que yo estaba, pues eso, yo venía del campo de la discapacidad y llevaba muchos años trabajando con familias desde modelos más educativos, y la llegada a la terapia sistémica pues fue a través de eso. Y recuerdo que al salir nos saludamos, y ahí surgió esa amistad que nunca se apagó. Estuvo muy presente en los buenos momentos y en los malos momentos. Porque eso sí que tengo que decirlo así ya como de entrada y de partida. Pepe ha estado a mi lado en los mejores momentos, pero también en los más duros, los más difíciles, esos que dices, necesito a alguien a quien abrazar. Y ahí estaba Pepe. Así es. Es decir, empezando por el principio, efectivamente, yo expuse algo sobre Peter Steinglass porque nos dejó a Mark y a mí
bastante deslumbrados en lo que Peter Stenglas tenía sobre familias crónicas. Tuvo además la enorme amabilidad de enviarnos claro, en aquella época no se podía enviar nada por correo electrónico, de modo que recibimos un sobre bastante voluminoso con un manual de unas 70 páginas sobre cómo trabajar con familias crónicas y que pusimos aquí en marcha, Marc y yo, aquí en Salamanca, con familias con pacientes de cáncer, en grupo. Y tuvimos dos o tres experiencias de este tipo. Y bueno, pues fruto de todo aquello fue la presentación de Peter Stenglas, ¿no? Que nos pareció muy novedoso, que nos pareció más que novedoso, inteligente, ¿no? En el procedimiento, un procedimiento por un lado estructurado, pero por otro lado que daba mucho campo a la familia para discutir cuáles eran sus experiencias. Y precisamente por eso, porque nos pareció inteligente, o porque a mí me pareció en su momento, a Marc también, por supuesto, inteligente y novedoso, además en un campo, el de la cronicidad, del cual Juan es obviamente especialista, ¿no? Porque el campo del campo de la cronicidad es donde se escriben las leyendas, porque el problema ahí es cómo decir a alguien algo que sea inteligente y que le ayude cuando el problema no se va a resolver. En eso consiste la cronicidad, ¿no? Y con esa presunción de que aquello era muy importante, yo fui allí y el único que me hizo caso fue Juan. De ahí la amistad, ¿no? Claro. No, Juan me contó cómo trabajaban en el campo suyo, ¿no? De las graves alteraciones del desarrollo infantil, del autismo y todo esto, ¿no? Claro, debió llamarle la atención aquello, ¿no? Y a mí me llamó la atención que alguien le llamara la atención a su vez, ¿no? Una cosa de este tipo que yo consideraba importante, que por supuesto sigo considerando importante, pero que en realidad tampoco a trascendencia ha tenido, ¿no? En nuestro campo de la terapia familiar, ¿no? Esto es un tanto sorprendente, ¿no? El gran especialista sobre intervención en cronicidad es obviamente Stenglas, ¿no? Bueno, yo sí que te tengo que decir que cogimos el testigo y años después, Exacto, bueno, no sé en qué le año, invitamos, sí, sí. le invitamos a Castellón y Uh-huh. trabajó con familias en directo y ese programa lo llevamos con las familias de personas con TEA, con grave afectación y bueno, hasta el pasado año estuvimos haciendo esta intervención. Cuando viene es como un recordatorio de Peter. No recuerdo el año, porque han sido tantos seminarios y Sí, tantos yo sí congresos. recuerdo el caso, Juan. ¿Recuerdas el caso? Sí, sí, recuerdo uno de los casos. Sí, sí. Que era el de una muchacha que era española que vivía en Estados Unidos, que estaba en pareja con no sé quién, que le No, diagnosticaron un cáncer y como no tenía dinero, la dejaron en la calle. la tiró a la calle. Y se tuvo que venir a España. Y recuerdo uno de los comentarios de Stenglas, ¿no? Que dijo algo así como que había muchos en Estados Unidos que pensaban que eso era inhumano y que no podía seguir, que el sistema asistencial, el sistema de salud en esas condiciones, es decir, que tenía que haber algo un poco más universal como el europeo, ¿no? Uh-huh. Algo muy actual. Ahora lo Lo dijo recuerdo, entonces, sí. lo recuerdo. Era Era una chiquita. una chiquita que no Sí, sé qué habrá pasado con ella. no, Claro. no, pues tuvo que pasar un trance difícil, tuvo un cáncer, su madre murió, también que estuvo en esa sesión, pero se casó y ya tenía un niño, a pesar de haber tenido todo el proceso de tratamiento de quimio y todo, tuvo un bebé y renació a la vida. O sea, creo que fue muy bello ese trabajo porque ella me llamó por pues, los vínculos familiares que hay, si podía atenderla a alguien en Nueva York. Y yo digo, Nueva York no, pero si te vienes para acá va a venir uno de los mejores de Estados Unidos y te verá aquí. Cogió el avión, toda la familia acudió y fue magnífico. Esta chiquita después nos ayudó a organizar varios congresos, porque era muy habilidosa para hacernos y ese agradecimiento se tradujo en pues, es una amistad duradera en la que bueno,
Pues sí, no lo recordaba ese caso. Sí, yo te voy a recordar otra cosa, que claro, que tiene mucha tradición dentro de la terapia familiar, ¿no? Y es que o él dio, eso ya no recuerdo que si fue nosotros o fue el propio Stenglas quien sugirió que quién podía decir algo sobre lo que había hecho la pareja de este tipo, que la dejó en la calle sin dinero. No sé si te acuerdas, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo se puede entender? No como un acto canalla, obviamente, sino entender si es que si había alguna posibilidad de entender lo que había hecho este fulano. Y esta, ¿cómo se llama? Terapeuta de pareja, muy famosa nuestra, que está muy amiga tuya, Juan. A ver, recuérdame ¿Cristina? eso. No, Cristina no, de allí, de Valencia. Eh, ¿Anete? ¿Perdón? ¿Anete? Anete. 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 Yo sabía el nombre de Anete. Anete fue la que dio la clave, en fin, una clave, bueno, que sé, o sea, no sabemos si finalmente eso o no, pero fue la que dijo que algo así como que la forma de romper con esta mujer y de salvarla, porque sabía que en España podía tener una posibilidad de atención médica, fue dejarla en la calle. Sí, es una forma dura de entender la cosa. No sé si te acuerdas, Juan, de Sí, esto. sí, 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 Si sí. te acuerdas ahora. Sí, Bueno, sí. pues fíjate, a raíz de estos encuentros, yo creo que el vínculo con Pepe, yo creo que lo que nos ha complementado, lo que decía, qué nos parece y qué nos diferencia. Yo creo que había algo que nos podíamos apoyar mutuamente mucho. Yo añoraba esa inquietud, esa fuente incansable de investigación, de lectura, de aportación, y yo la parte práctica. Yo tenía esa parte muy práctica de poder llevar a cabo cualquiera de los proyectos, era como una obsesión mía, cada procedimiento, cómo llevarlo a cabo. Y ahí es donde hubo esa fusión, porque Pepe daba como las ideas y la mayor parte de los congresos que se han hecho en Castellón, el mérito ha sido esta amistad. O sea, ni uno solo de los programas se gestó solo. Siempre hubo, hasta el más multitudinario que fue el de Minuchin con 1.300 personas, Sí, lo sí. armamos, lo armamos Pepe y yo desde inicio. O sea, siempre hubo ese diálogo. ¿Qué te parece si traemos a Minuchin? Venga, vaya, ¿quién? Pues a Ono, Bessel van der a Kolk. Bessel más del Col. ¿Y a quién podemos traer más? Bueno, y ahí sí. Cuenta las intimidades de Bessel, hombre, que estamos Sí, que estamos en para un esto. contexto ¿Dónde que está es vuestro así, que es en vermut? esto, hombre. ¿Dónde está vuestro vermut? Sí, está aquí, No, está aquí. yo os tengo que decir que Cuenta, Juan, espérate, cuenta las interioridades. espérate, que os tengo que decir un secreto que me ha costado horrores. Estos son pétalos de alcachofa, A ver. pétalos de alcachofa, que hay que freírlos, pero a una temperatura soberbia y después escurrirlos mucho para que queden como una patata frita. Los pétalos estos ya los he añadido yo, ¿no? Hasta ahí nos damos cuenta, ok. Bueno, Sí. sí, he estado Oye, preparando un poco. mándame un paquetito por Seur. Bueno, te haré, porque esos pétalos la verdad que está bien bueno. Me he preparado el vermut. Como sabía que Pepe estaba ocupado. Cuando quiten las barreras te vienes a casa, pero nos tienes que coger eso. Bueno, o sea, ahí hacemos los guisos intercambiados, ¿no? O sea, mira, gran parte Porque yo creo que el congreso ese fue lo más importante que hemos hecho. Sí. Creo que con mucho creo que además también fue de las cosas más importantes que se han hecho en España. Sí. Pero desde luego ese fue una de las cosas más gordas que organizamos. Todo lo demás estuvo encantador. Recuerda lo de Peter Hawkins. No. Ya, eso fue otra vez, porque han habido muchas confluencias, ¿no? O sea, siempre que había en ese diálogo de amistad, siempre yo tenía la capacidad de poder llevar a cabo esos proyectos. Él tenía el programa del máster de intervenciones en psicoterapia, en el que sus alumnos venían durante 20 años, vinieron a hacer el práctico a Castellón. De ahí surgió el primer programa de formación donde tú viniste, Ana,
Sí, sí. Que ese primer programa fue pues también pues una casualidad. Se hizo un convenio con la Complutense y nos cedieron esos primeros vídeos de Minuchin del año 85 y de ahí arrancó ese sueño. Y vino pues José Antonio Ríos, vino bueno, pues la gente que estaba como pionera en ese momento en la terapia de familia, y por 4 años llevamos esos programas. Yo ahí tuve que dejarlo porque pues eso, las circunstancias de la vida a veces complican. Y, mi segundo hijo tuvo un proceso oncológico a los 6 meses y eso fue muy duro, y tuve que dejar algunas de las cosas que obligaban a tanta intervención. Y ese programa, recuerdo que Pepe venía y en ese momento era difícil de compatibilizar y me dice, bueno, vamos a aflojar, pero recuerdo como Pepe se venía a casa, y aún recuerdo cómo ese pequeñín que estaba sin pelo se subía al lomo de Pepe a jugar. Por eso ese niño creció, se salvó afortunadamente, es un superviviente. Pepe sigue siendo como un padre para él. Y ese niño... Aquí ha estado en el máster nuestro ahora, hace años. Se hizo psicólogo y se ha hecho terapeuta de familia y ha seguido tutorizándolo hasta estos momentos, ¿no? Esos son milagros de la vida. Esas son las partes que vinculan, ¿no? Y que están ahí como fluyendo. Esas partes que no se leen. Es la letra pequeña de las relaciones humanas, ¿no? Y recuerdo que cuando estábamos ahí armando todos esos programas era siempre pensat y fet, ¿no? O sea, yo lanzaba la idea, Pepe corroboraba, hacía las conexiones y de ahí vino, pues yo qué sé, John Roland como 4 o 5 veces vino a Castelló. En cronicidad, pues, y lo conocía a través tuyo, Pepe. Pero el de Peter Hawkins sí que querría rescatarlo. Porque Peter Hawkins creo que tenemos que hacer algo en homenaje y en recuerdo, porque es poco conocido su trabajo. Y creo que fue algo fantástico lo que llevamos con él. Peter Hawkins, casi habla loco. Cuenta tú un poco, porque tú fuiste el que me dijiste, Juan, vente para acá que vas a conocer a un hombre que te va a arreglar los tornillos, ¿no? Peter Hawkins era... Sí, lo malo que ha hecho ha sido morirse y dejarnos, ¿no? Pero era un anarquista inglés. Joder, y que los anarquistas ingleses son cosas, en fin, muy organizados, muy con la cabeza por momentos muy cuadrada, ¿no? Pero joder, anarquista. De modo que esto quizás no era muy aparente, porque como era, en fin, con ese espíritu inglés de cortesía y de educación y de esto, ¿no? Y saber estar, ¿no? Pero Peter tenía como 2 características así como persona y después una característica como terapeuta, que era de una creatividad, en fin, era un manantial de creatividad y de suavidad en la hora de intervenir fuera de lo corriente, ¿no? Con un tono siempre suave, con una aproximación muy humana, que lo hacía muy distinto de la espectacularidad que por momentos podía tener Minuchin, por ejemplo, ¿no? Pero como anarquista inglés era tremendo, ¿eh? Es decir, yo pasé 5 años con él en Asia Central, en un programa de la Unión Europea, y él era el director del programa, ¿no? Y cuando estábamos en el avión yendo para allá me preguntaba qué era lo que íbamos a hacer, me lo preguntaba a mí, ¿no? Y después estuve como 3 meses con él allí, 3 o 4 meses, en la Universidad de Sunderland. Y contaba cosas que le definían ese anarquismo, ¿no? Ese anarquismo con un sentido del humor tumbante, ¿no? Que contaba cosas con un humor que te morías de risa. Y en una de las juntas de departamento, esto creo que algunos lo he contado a ti, Juan, te lo he contado. Sí. En una de las juntas de departamento, claro, hacía lo que le daba la gana como buen anarquista. Es decir, lo que quería, ¿no? No respetaba las juntas de departamento, ni de facultad, ni nada, ¿no?
allá aparecía el jefe de departamento y ¿dónde está Peter? Y me lo preguntaba a mí, estaba en el mismo despacho que pues no lo sé, creo que está en Uzbekistán. No, ¿verdad? Y en una de las juntas de departamento le pregunta ¿por qué no vino usted a la última junta de departamento? Entonces tienen ustedes que pensarlo, tenéis que pensarlo en términos de lo que es de lo que son los ingleses, ¿no? Que se supone que si tú dices algo, pues es así. Y entonces Peter, en vez de decir que estuvo en Uzbekistán allí haciendo yo qué sé qué, vamos, yo sí lo sabía, había ido a ver una obra de teatro. No, se la gastaba, sí. Y con la que descoordinaba el programa, porque teníamos una descoordinadora en el programa aquel. Pues el Peter le dijo, pues es que no pude venir porque tuve que ir a hacerme el test a ver si tenía el SIDA. Le pregunta al otro fulano que estaba en el mismo departamento. Yo finalmente concluí que en aquel despacho estábamos los apestados del departamento, ¿no? Yo que era el último en llegar y estábamos 4 en el despacho, un despacho muy grande. Y siempre me pregunté qué hacíamos allí. El otro fulano le respondió el otro compañero del departamento y dice, yo no pude venir porque tuve que llevar el caballo al dentista. Se las gastaban así. El caso es que en el segundo caso era cierto. O sea, el tipo en realidad se dedicaba a los caballos y lo tuvo que llevar al dentista. No. Peter era de esta forma, ¿no? Tenía ese profundo anarquismo, ¿no? Como forma de ser, pero con el ropaje de un inglés, no. Y después clínicamente era excepcional. Era excepcional, era de una creatividad, es decir, era fundamentalmente creativo y con una habilidad, era hipnosis clínica lo que hacía, ¿no? Y cómo, o sea, cómo llegaba a hipnotizar. O sea, yo nunca pensé que se pudiera hipnotizar a alguien traduciendo, ¿no? No es decir, yo nunca, o sea, pero vamos, yo doy fe, y Juan también, de que se puede hipnotizar a alguien hablando en inglés y siendo traducido, ¿no? Pero Pepe, tú no te acuerdas, y yo le preguntaría ahora a Juan si esas cintas existen. Mira. Pero Juan tiene todas las cintas, otra cosa es que las deje. Antes de que entre Juan, debo decir que tuvimos invitado 2 veces a Peter Hawkins, también por medio de de José Navarro. Lo tuvimos invitado en Canarias y mi mujer, Susi, tradujo el seminario 2 veces y ella todavía recuerda cómo hipnotizaba ella a la gente. Es que era fantástico. Mira, había en Peter, yo la primera vez que lo conozco me invita Pepe a un seminario muy privado que había en la Universidad de Salamanca y yo estaba en un momento de mucho estrés, con un dolor ahí focalizado ahí en el... Había ido hasta el cardiólogo, me preocupaba toda la parte... Estabas embarazado, Juan. Ah, sí, sí. Ladeaba a la izquierda, pero sí. Pero recuerdo que estaba con un dolor que me preocupaba, porque los niveles altos de estrés, pues me provocaba esa molestia. Y recuerdo que yo digo, ¿y cómo se lo digo yo esto la primera vez que llego? Para variar, yo llevaba una cámara y se grabó esta película y está grabada. Yo llevaba una barba de estas así, bien densa, y cuando él estaba contándome la primera historia, yo simulé. Yo digo, si viene un niño con miedo y que somatiza con un dolor ahí, ¿usted qué haría? ¿No? Y él me pilló muy rápido, ¿no? Y él le dice, ¿cómo le vamos a llamar a ese niño? Y dice, yo le digo, gallina. Dice, chicken. Dice, bueno. Dice, ¿y cuál es el animal preferido de ese niño? Digo, pues un perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Chiquilín.
chicken, chiquilín, chicken, chicken. Empezó como a hacer como un juego sonoro. Yo no entendía el inglés, pero ahí me daba. Y total que empieza recuerdo con algo, pues lo recuerdo porque era la primera vez que yo estaba ahí con un escepticismo de las narices. O sea, yo digo, a ver qué me cuenta este hombre. Me dice, le voy a dar un chelín. Y me dice, coja usted el chelín. Dice, ¿ve quién hay ahí? Y yo digo, ¿por qué me pregunta este hombre? Yo, el doble lenguaje que había. Dice, esa es la reina Isabel II de Inglaterra. Y dice, y vive en el palacio de Buckingham Palace. Y empieza a contarme una historia, tiene sus 2 guardianes, empieza a contarme toda una historia. A mí empieza a entrarme una tontera. Habrá un momento en que usted no podrá sujetar el chelín. Y yo decía, ¿y unos cojones? No lo voy a sujetar. Porque yo lo apretaba, y cuando más lo apretaba, más me temblaba la mano. Cuando empezó a temblarme la mano, y cuando dice, habrá un momento en que caerá el chelín y usted podrá descansar suave y profundamente. Y yo decía, ¿y unos cojones? Aguantando. Y cuando hace el chelín, ¡clac!, cae, y yo me dejo llevar. Estás consciente, no estás ido, estás dejándote llevar con esa corriente, y empieza a transmitirme algo que fue bellísimo. O sea, dice, seguramente ese perrito va a saber de ti, chiquilín. Yo la imagen que tenía de ese perrito era un perrito que siempre llevaba a mi padre. Y mi padre era la persona que yo más admiraba, llevaba un perrito siempre puesto ahí, en ese sitio. Yo no sé qué es lo que hizo, porque yo a mi padre lo venero después de muerte, o sea, es una figura de referencia. Lo tengo aquí en todo. Estas tomateras las he plantado gracias a sus enseñanzas. Este plantel que tengo de tomates, que es lo último que he hecho, son de las semillas del último tomate que me comí el año pasado, y me enseñó cómo hacerlo. Mi padre me decía, haz esto, guárdalo, hazlo, y así es como salió este tomatar. De esos aprendizajes. Pues mi padre básicamente hacía lo mismo. Entonces me decía, ¿cómo hacerlo? Y gracias a aquella historia que me cuenta, yo me levanto y digo, puñetas, ese dolor desapareció, pero es que desapareció definitivamente. Ahora lo leemos con todo el lenguaje de la neurociencia y empezamos a hablar de sistema simpático, parasimpático, dorsovagal, ventrovagal, y hablamos de la teoría polivagal para la regulación psicofisiológica y emocional. Peter estaba haciendo eso con esas historias tan sencillas. Lo que conseguía era colocarte en un estado ventrovagal de regulación donde la manifestación psicosomática se diluía. Fue una fuente de aprendizaje y es cierto que están todas las grabaciones de esos encuentros. Están. Yo quiero, porque a mí me hipnotizó, claro, a través de Pepe. Entonces, acuérdate en aquel simposio internacional. Efectivamente. No, si vinieron muchos encuentros. Yo, cojo el testigo, Pepe, si te parece, como siempre esto es sembrar ideas, el lugar donde él más disfrutó fue en un lago precioso, maravilloso, que para los que estáis ahí, algunos probablemente os lo hemos dicho, pero sí, para quienes no lo conozcáis, es un lugar tan bello. A ver si me... Aquí está. No voy a tardar en buscarlo porque es el primer vídeo que tengo. O sea, no necesito buscarlo mucho. Mirad este sitio. Ese lago maravilloso. Rodeado de rodeno, que es una roca de color ahí violáceo. Ahí en ese pueblecito, en ese rincón, es donde reuníamos con Peter y él nos daba sus lecciones. Vosotros, tú, Felipe, te levantas porque recuerdas ahí, ¿verdad? También cómo disfrutamos en la última despedida y el homenaje que hicimos. Cogimos grabaciones de 20 años atrás, con pacientes que había visto 20 años atrás. Y en este caso vino el compañero de la Autónoma de Barcelona, Guillem Feixas, quien probablemente trabaja de forma más parecida al trabajo de Peter. Y yo retomo poder tener un encuentro, rescatar las mejores joyas de Peter y trabajar pues, con Guillem, con los que estuvimos, y hacer como un homenaje con mucha distancia y disfrutar de... tomarnos un aperitivo en ese pueblo. Di ya el nombre del pueblo, que no me acuerdo. Fuentes de Ayódar. Fuentes de Ayódar. Y el lago ese,
tiene un nombre muy feo, pues le llaman el lago negro, o sea, el pozo negro. Pero en realidad nosotros le dimos un nuevo nombre y le llamamos el pozo de Ingrid, porque era una historia de amor, de enamoramiento en esa poza, ¿no? Pero tomamos el testigo, para que quienes estéis ahí haremos unas jornadas de encuentro cuando ya podamos achucharnos unos a otros, ¿no? Pues, yo retomaría otra línea, Pepe, de lo que ha sido esos No, pero 30 años. yo, decir, que es lo que este hombre nos enseñó, ¿no? Y lo que este hombre supuso para nosotros, ¿no? O sea, este saber estar, este sentido del humor, esta creatividad sin continua, no decir, la capacidad para saber qué tiene que hacer, con una intuición que era un poco menos que inhumana, ¿no? Es decir, que cómo organizar la hipnosis, ¿no? Es decir, cómo meter ahí a alguien, ¿no? Y la capacidad que tenía de resolver cualquier problema, ¿no? Que se le pudiera plantear, por raro que fuera. No, es decir, y lo hacía como si fuera la cosa más normal del mundo, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, ¿no? Él era humilde con todo esto. Yo creo que ni se daba cuenta de la enorme habilidad que tenía como terapeuta. No. Y yo creo que eso, no sé, o sea, te escuchaba y estaba pensando en qué nos pudo influir y qué nos dio, qué nos dejó este hombre. A mí me escribió una carta antes de morirse para despedirse de mí. No, hizo algo gordo en ese sentido. No. Es decir, ¿qué es lo que se nos ha quedado de todo esto, ¿no? Porque era una forma muy diferente de trabajar a veces con la espectacularidad, porque mucho de la terapia familiar, yo creo que por lo menos aquí en España se nos ha quedado mucho lo espectacular de Minuchin, ¿no? Y Peter en este sentido era lo contrario, no era, o sea, finalmente era espectacular, pero no por las cosas que hacía, que resultaran, ¿verdad? Es decir, pues esas cosas de Minuchin, ¿no? Que tanto chocaban, ¿no? Sino que era más bien sorprendente por la creatividad, por la profundidad y la capacidad de entender qué estaba pasando y por lo tanto generar algo que sirviera para que la persona finalmente se cayera en un trance de hipnosis, ¿no? Era muy, muy sorprendente. Vosotros la habéis visto hipnotizar en español, ¿no? Como traduciendo, pero yo lo he visto al ruso y al uzbeco. ¿No? No, y funcionaba igual. Yo no me lo explico eso, o sea, no me lo explico finalmente, que además obviamente merece una explicación. ¿No? Es decir, porque que yo sepa, a nadie se le ha ocurrido estudiar cómo demonios traduciendo de otro idioma te pueden hipnotizar. No, dice, porque es la voz, ¿qué voz? Si no le entiendes, el tono, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces esto fue lo que nos dio, es decir, el profundo sentido de admiración que tú le pudiste transmitir, Juan, en las reuniones que teníais allí, que se sintió profundamente querido, yo diría que y profundamente reconocido como probablemente en ningún sitio. Y eso se lo diste tú, Juan, de lo que hiciste. La verdad es que se volcó todo el pueblo entero. Vosotros, Ana, que estuvisteis allí, pudisteis dar fe, y Felipe también, que realmente se volcaba el pueblo entero. Es un lugar en el que, recuerdo hasta las viejitas del pueblo, la madre del alcalde, muy curioso, decía, ¿qué hacen ustedes por ahí dentro? Como la curiosidad del saber, porque nos preparaban los almuerzos, las comidas, las paellas, teníamos ahí como todo el acompañamiento del pueblo, nos hacían rondallas, nos hacían, bueno, pero un agasajo increíble. Y él dijo, no, que entren las viejitas del pueblo. Y en una sesión les dedicó. Y especialmente entró esta mujer con una situación muy traumática, con unos dolores horrorosos, crónicos,
Y recuerdo aún la imagen de placidez que tuvo cuando la metió en esa situación de trance, se despierta y dice, no siento dolor, y le pregunta, ¿y qué es lo que ha visto? Y dice, me estoy viendo debajo de la sombra de un olivo y están meciéndose los trigales con un ritmo atemperado y eso me ha calmado todo el sufrimiento. Era una cosa, dice, pero ¿cómo lo hace? ¿Pero cómo era posible que hiciera crear este espacio en el que pues ese componente psicológico del dolor que tenía, cómo podía manejarlo de forma tan magistral? Y efectivamente la creatividad, yo rescataré, aunque sea contado a la velocidad más rápida que nunca habré contado, la historia de las fresas de Peter. A Juan le impresionó mucho la historia de las fresas. ¿Has dicho velocidad? Velocidad sí, la voy a contar con velocidad, porque si no aquí nos llevamos todo el aperitivo comiendo fresas, ¿eh? Por cierto, yo he preparado aquí un montón de platos y los estoy mirando, si os había puesto hasta con mucho cariño. Mirad, un tomate en plan corazoncito, una base de tomate ahí con... Jo, llego ahí, pero ese aún no me atrevo. Y tengo por ahí otro. Jo, mirad, si había puesto yo aquí este... para que veáis que lo he preparado con mucho amor. Ahora cuando venga Nati lo disfrutaremos. Otro corazoncito de queso con virutas. Y aquí, aún recuerdo la naranja que cogió del árbol estando en mi casa y ya está. O sea, toda la familia encantada porque hizo magia con la monda de la naranja. Juan, mira, esto es alguna cosa de Peter. La creatividad tenemos que meterla en cualquier cosa que hagamos. Yo nunca antes había preparado los palillos de apio y zanahoria en esa base o había hecho pues, los corazones estos de este modo. Es intentar generar algo nuevo cada vez que hacemos. En una sesión de terapia es lo mismo, pero la sesión de terapia es lo mismo que preparamos un aperitivo o que preparamos cualquier cosa. Darte rienda suelta, tener un pensamiento divergente, una apertura. Creo que esto creo que es una de las contribuciones que nos dio Peter. Pepe, no sé si a ti te ocurrió lo mismo, ¿no? Sí, no. O sea, a mí no hacía nada más que tratar de entender qué hacía. No, y bueno, pues más o menos. Yo diría que no terminé de entender muy bien qué demonios, cómo se las apañaba. No, o sea, había algo muy suave en él. Algo muy humano, muy suave, de mucho... Transmitía validación y respeto en todo lo que hacía. Y tenía pues esa creatividad, ¿no? Que le hacía, por un lado, esa capacidad de entender qué es lo que estaba pasando y ocurrírsele cómo manejar eso, ¿no? De una manera muy, muy, muy creativa, ¿no? Mira, cada vez que contaba el cuento de las fresas era distinta la versión. Yo voy a hacer una versión muy rápida. Era una metáfora de la vida donde identificaba el pasado con un tigre enorme que te perseguía por un desierto. Te llevaba a un precipicio. En ese precipicio tenías el dilema de qué hacer, dejar que te coma el pasado, que era el tigre, o lanzarte a un árbol que había ahí en medio de ese precipicio que te podía sustentar. Entonces, si te tirabas de ese árbol, la caída, el vuelo, el almohadillado, todo esto te lo iba describiendo con un lujo de detalle sorprendente. Pero te decía, mirad abajo que hay otro tigre con las fauces abiertas esperándote. Y era la metáfora del futuro. Y entonces él te decía, pero cuidado, observad que en ese arbusto donde habéis caído hay una ratita blanca. Otras veces eran varias ratitas. A veces en vez del árbol era una rama que quedaba colgando. Cada vez el cuento lo contaba de forma distinta, ¿no? Pero en ese arbusto, la ratita blanca eran los problemas del presente. Y decía que si los mirábamos con las gafas del estrés, veíamos un monstruo. Y decía, y enredado en ese arbusto vais a ver vallas silvestres. Y era la metáfora de las trampas, de los problemas que buscamos como falsos recursos. La droga, el alcohol, el trabajo, cualquier tipo de dependencia eran las vallas silvestres. Y las fresas era la metáfora de los recursos personales. Entonces, esa historia de las fresas, yo jamás he vuelto a ver una fresa
sin ese contenido. O sea, la fresa siempre ha tenido para mí ese... Para ti también, Ana, ¿verdad? Veo que estás asintiendo ahí, que esas fresas de la vida. Yo la verdad es que nunca entendí la metáfora esa, tengo que confesarlo ahora, nunca lo he dicho. No, es decir, o sea, me parece una metáfora espantosa. No, Pues claro, mira, o sea, te persigue un pasado que es un tigre. Tienes un futuro que es otro tigre. Y el presente es algo que te está royendo, ¿no? Es decir, y que te va a dejar y que te va a matar también. Es decir, no hay salvación ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. no, señor Navarro Góngora. No, yo digo que no lo entendí, que nunca me ha gustado a mí esa metáfora. Yo digo, señor Navarro Góngora, que no es eso la metáfora. No sé. O sea, voy a ver si compenso la cosa con un trocito de queso. Si las fresas son el recurso. Mira, en este confinamiento, en alguna sesión que he tenido, jugaba con yo soy confinada de fresa, ¿vale? Porque realmente la historia de las fresas para mí fue increíble, ¿de acuerdo? Entonces, no, señor Navarro Góngora, esa no es la lectura del cuento. Muchas gracias por explicarme lo que no había entendido. Las fresas, como dice Juan, son el recurso, ¿no? Son nuestras propias capacidades y lo que Peter decía es quédate en el presente, que realmente eso es bastante salud mental. Pero ¿qué va? Si el jodido ratón te estaba royendo el árbol y te ibas a caer. Lo del ratón se lo he tenido que inventar Juan. En mi historia no hay ratón, Juan. En Sí, mi historia no hay ratones. Te aseguro que en la ratita Sí había blanca, ratón. Sí la había ratita ratón. blanca estaba en todas porque eran los problemas del presente. Sí. Bueno, pero que en realidad cada vez lo contaba de un modo y lo importante era qué lecturas hacía y cómo las fresas de la vida pues son pues, los recursos. Ahora lo decimos muy elegantemente de crear estados ventrovagales que nos facilitan el rango saludable de resiliencia. Pero es lo mismo, exactamente. Pon un fresón ahí en medio de esa diapositiva tan fantástica donde está la zona de excelencia y estamos hablando de fresoterapia o estamos hablando de teoría polivagal en lenguaje actualizado. Pero estamos hablando de lo mismo. Estados de conexión, estados en los que la interacción, el contacto, el bienestar, la regulación es la llave. Yo nunca entendí que eso pudiera generar ningún tipo de bienestar. Nunca. Es decir, que es pasajero, pero engañoso porque se te va a romper la rama y te vas a caer. O sea, lo pequeño acaba contigo y vas a ser devorado por algo del tigre que tienes abajo. Nunca entendí aquello. Por cierto, nunca se lo comenté a Peter. Me alegro de no vivirlo así. Me alegro de no vivirlo así. Siempre hay una opción que es hazte el muerto. Muerto, ¿no? No, pero lo que hacía era comerse la fresa, ¿no? Para muerto nada. En lo que contaba. O sea, a mí la verdad es que me extrañaba mucho. Siempre me extrañó mucho esa metáfora en Peter, ¿no? Porque era lo efímero del momento, que en fin, en cualquier caso, pues vale, bien, te comes la fresa, vale, bien. Y te vas comiendo la fresa mientras caes en las fauces del tigre, ¿no? Que se dará el atracón de ti y de las fresas. O sea, que ganas el tigre. Que no, Pepe, que no. Yo qué sé, Jorge, tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Di la verdad. Espera, yo estaba acordándome de... Jorge. No, yo estaba acordándome de tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Sí, estamos de acuerdo, Jorge, es así. No, vale, señor Navarro Góngora. No, o sea, para mí interpretado... Conociendo a Peter, yo creo que reflejaba su vida. No, y entonces la metáfora me parecía muy triste. No. Conociendo algo de su vida, ¿no? Y entonces donde realmente Peter llegó a pasarlo bien, fue allí con Juan, y donde se sintió profundamente reconocido, acá y también en España, obviamente en Salamanca, en fin. En España fue donde se sintió reconocido. Y en ese sentido me escribió a mí la carta cuando se despidió, poco antes de morirse, ¿no?
Y bueno, pues esto nos enseñó. Aquello no, lo de la metáfora nunca estuve como muy... y muy... No sé, no, me parecía terrible. Señor Navarro. Pues yo le he sacado muchísimo jugo, ¿eh? Y Sí, no, ya. No es terrible. Yo me quedé con esa otra. Es las gafas que cada uno se pone. Si uno se pone unas gafas de un color o de otro. Mira, yo recorrería un poco de todo el recorrido. Esta es la diferencia entre Juan y yo, ¿no? Es decir, para él son las fresas, para mí es el conjunto. Lo que te viene de atrás, ni de dónde vas a caerte. A mí eso me parece realismo, pero Juan dice, Juan opta por las fresas. Yo me quedo con la fresa. Oye. De todos modos, esa es la magia de la hipnosis ericksoniana, ¿no? Que utiliza metáforas que cada uno le da su sentido. Entonces, para ti te quedas con las fresas, otro se queda con el tigre, otro se queda con la rata, porque para cada uno tiene su sentido, le llega dentro eso. Yo no sé si aquí veis un corazón o veis un tomate. Vemos un corazón. Pues Virginia Ropero tiene una propuesta para ti. Necesito una cosa. Tiene una petición. Virginia, pues bueno. la petición. A ver. El queso. No quites el corazón. Vale. ¿Dónde está Virginia? Abre tu micrófono. ¿Y tu imagen? Hola, chicos. Hola. No te vemos, Virginia. Ponte la imagen, Virginia. Es que está la cámara rota, por eso estoy así. Ah, vale. Ay. Yo quiero un tutorial de a ver cómo cortas eso para que salga así. ¿Cómo? ¿Que cómo cortas eso, Juan? Joder, que cómo lo haces. ¿Cómo hago esto? Con la punta de un cuchillo y con mucha imaginación y a veces con la tijera. Sí, esto no tiene más. A veces con los dientes. Empieza ta. Depende de mi estado de ánimo, ¿no? Con los dientes es emulando a la rata esa que Pepe dice que no veía. Lo sobrante te lo comen, ¿no? Evidentemente, no hay cosa mejor que comerse los desperdicios de un cocinero creativo. Bueno, pues para el próximo domingo un tutorial de esto. Pues os aseguro que yo disfruto cada postre, cada plato. No sé qué va a salir, pero sé que va a salir algo distinto. Y creo que es un ejercicio de creatividad que sigo haciéndolo permanentemente. Creo que es una de las partes que yo con Nati y sobre todo sus hijas, la primera vez que me vieron decía, qué tío más raro, papá. O sea, mamá, decía, prepara unos postres ahí rarísimos. Y dice, no, pero es que eres así. Y ahora al final lo aceptaban y hasta me regalaron un libro de cómo hacer más cosas creativas, ¿no? Forma parte de eso. Y creo que esto es importante, porque cuando te quedas atrapado en un callejón sin salida hay que buscar alternativas y hay que buscar, pues eso, formas distintas. Yo querría, dentro del recorrido, una etapa que fue muy productiva, Pepe, es cuando nos invitaron a dar un programa durante 4 años en Cuenca para trabajar con los problemas más graves de drogodependencia que hemos podido imaginar. ¿Qué recuerdas de esa etapa, de esos 4 años? Pues yo recuerdo la noche en que me clavé una espina en la garganta y nos confundieron con la policía y todos los drogotas salieron corriendo. O sea, recuerdo eso. Sí. Recuerdo el hotel aquel, cuando vino aquella folclórica, que tú eso me lo recordaste, yo lo había olvidado. La leche, esta es una de las anécdotas de Pepe. Llega y le dice la recepcionista del hotel, le dice, oiga, señor Navarro, tiene a su lado a Rocío Jurado en su habitación, y Pepe se dirige y dice, por favor, no le diga que estoy aquí. O sea, lo hizo al revés. La pobre la dejó alucinada, ¿no? Era y era, pues bueno, este programa recuerdo que íbamos a los propios contextos, a los propios hogares. Bueno, que se le ocurrió a Juan eso, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. A Juan se le ocurrió coger la cámara, que es una cámara que tenía de aquella época, 1,5 metros aproximadamente, ¿no? Y llegaba a la casa y decía, ¿qué nos ha preparado?
exigía que nos dieran de comer antes de trabajar, ¿no? Efectivamente, nos sacaban unos tomates, nos sacaban ahí una... Pero metían en el contexto. Recuerdo todas las escenas de esas familias, que eso Fue quedó... gordo aquello. Ya, os tengo que decir una cosa, de aquella experiencia. Yo tuve en ese periodo tuve también otro momento crítico en mi vida. Falleció mi esposa por una ELA, ¿no? Y recuerdo que todo el equipo de madres y familiares de las personas con drogodependencia de Castilla-La Mancha cogieron un bus y se vinieron a Castellón a arroparme y a dar. Pepe desde el primer día había venido. ¿Lo recuerdas? Que fue algo, realmente yo nunca me esperaba que dieran esa respuesta emocional de apoyo en un momento crítico. Y era esa capacidad de entrega y La presidenta era excepcional. sí, la mujer con más... Muerto hace poco. Sí. María. Era la asociación Luz, era la que lo impulsaba. La mujer con más autoridad. Había perdido a 2 hijos por la heroína, ¿no? Y la mujer con más capacidad de conexión, de contacto, de la que aprendimos muchísimo. Yo creo que ese fue el trabajo en redes y el trabajo con familias con extrema dificultad. Ahí fue algo muy bello, ¿no? Yo de ella recuerdo algo que sigo utilizando, ¿no? Eso de tú sí, la droga no, como actitud. No, que yo también he traducido y lo pongo en el libro, aparece, ¿no? Tú sí, la violencia, ¿no? En el tema de violencia, ¿no? Es decir, que la opción por la relación, en este caso incondicional con el hijo, ¿no? Y la firmeza. Es decir, cómo combinar la firmeza con el amor, que es que solo María probablemente era capaz de hacer. Porque a los otros la situación les desbordaba porque era desbordante, era la época de la heroína. ¿Te acuerdas aquello del bebé y la joder, o sea, no. Es decir, la madre recién parida con el bebé allí, ¿no? Y se fue con la heroína y abandonó el bebé. Sí, era el dilema era tu bebé o la heroína. Y ganó la heroína. No nos quedamos. Recuerdo uno de los chicos que falleció también, porque muchos, ahí la tasa de mortalidad. El boli. Bolita era. El bolita. El bolita, recuerdo que nos lo llevábamos a cenar y Pepe, porque iba, pues os podéis imaginar, su aspecto muy, muy deteriorado, y iba con María y nosotros 2, y lo invitábamos a cenar con un aspecto muy, muy, muy que llamaba. Y entonces le miraba a todo el mundo en el restaurante. Claro, decía, es que me mira mal, es que voy a sacar la navaja y lo rajo. O sea, se ponía como muy, muy violento, ¿no? Y Pepe le dije, esto no lo olvidaré tampoco, llega y le dice, bolita, tienes que aprender el lenguaje de la tribu. El lenguaje de la tribu, ¿ves cuál es la que lleva? Y a la comida siguiente llega y le dice, Pepe, llevo ya el lenguaje de la tribu, la camisa estaba arrugada, estaba hecha una pasa, pero bueno, había cuidado un poco su aspecto. Había cuidado y se comportó en la comida. Efectivamente, ya no veía persecutorio que lo miraran de esa forma, ¿no? O sea, el bolita era el que introdujo la heroína en Cuenca. Efectivamente, su padre llevaba un puticlub, murieron de los 3 hermanos, los 3 estaban, fallecieron 2 y el otro, la chica estaba con... A uno le pasó un camión por encima y tal, de la heroína tirado en la calle le pasó un camión por encima, ¿no? No, cosas lamentables. ¿No? Unas cosas horribles. Ahí aprendimos, yo creo que mucho de lo que era la intervención en redes, que es el trabajo en redes, que es una de las cosas que más nos ha unido a Pepe. O sea, la terapia de familia, cuando el sistema queda ilimitado en la intervención con la familia, hay que abrir el foco y trabajar en red. La primera ponencia, tenemos que ir marcha atrás, y está en las actas mecanografiadas de las jornadas del año 1987 en Zaragoza. O sea, que ha llovido un poco, 33 años, ¿no? En esas jornadas, recuerdo el título,
porque lo puse que era la terapia de red, una alternativa a los límites y fracasos del sistema familiar. Está aún ahí. Para los compañeros de Zaragoza guardan ahí unos cuantos ejemplares de esas actas y me regalaron uno, porque yo no lo había perdido, ya ni sabía que era como la primera vez que hablábamos de esa intervención en redes, que después trabajamos por eso con Peter Steinlas, con toda la gente que había llevado. Con John Roland. Es decir, Juan y yo tenemos hemos tenido iniciativas que después nadie ha llevado, Juan. O sea, esto es muy extraño, ¿no? Con lo importante que es lo de las redes y lo del trabajo, la cronicidad. Ni puñetero caso, Juan. Es decir, es una cosa así como muy extraña todo esto, ¿no? Y habla de la presión de lo que es lo que se lleva, ¿no? Olvidándose, decir, que lo de redes, que Juan lo hace de forma magistral, ¿no? Y el efecto que eso tiene, y que además no solo tiene efecto en la familia, sino que en los propios profesionales. Es que es la única intervención que tiene efecto en los profesionales también, que interviene, ¿no? Es decir, que la importancia de esto y después, o sea, fuera de nuestro contexto, que sabemos valorarlo y sabemos la importancia que es, decir, lo raro que resulta para otros profesionales y que estas ideas que son operativas, que son finalmente de sentido común, no, que tienen éxito, que acortan las terapias, que sirven para que los profesionales no se nos quemen en circunstancias sobre todo crónicas, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha chocado esto, ¿no? O sea, cómo ideas que son tan inteligentes y tan importantes y que, por ejemplo, ahora en el COVID hemos vuelto, ¿no? Es decir, eso de aplaudir por las ventanas y hablarse a gritos unos a otros, se tiene que ver con la red, que surge de forma espontánea, es que es la única manera de enfrentar situaciones críticas tan complicadas, ¿no? Y qué poca trascendencia ha tenido de los profesionales. Yo que escribí uno de los artículos que sobre terapia de redes, ¿no? Que no ha servido para nada. Y a mí me parece que es una de las cosas más importantes que he escrito, ¿no? O estoy muy confundido o algo pasa, ¿no? Mira, Pepe, es sorprendente. Quiero recordar, y ya que tenemos a Vanessa ahí al otro lado del Atlántico. En medio del Atlántico. Allí, como para volar. Quiero recordar también toda esa etapa, porque yo viajé a Santo Domingo gracias a la llave que abriste tú y que abrió Vanessa. En un año, en un verano, que yo estaba ahí también un poco, decir, quiero hacer algo solidario, quiero hacer algo diferente. Y tú me conectaste con Vanessa y con el médico. Peter de Wanamaker. Peter de Wanamaker. A Peter de Wanamaker, sí. Efectivamente. Entonces, y recuerdo que fui ahí perdido. Al final iba ahí solo y al final vino Nati también y me acompañó. Y esto creo que fue como en 2015 o 2014 o por ahí, 2015. Toda esa etapa hemos podido trabajar, creo que los sitios donde más bellamente hemos podido trabajar la intervención en redes. 2014 fue, Juan. Sí. ¿Recuerdas tú algo, Vanessa? Sí. Fue en el 2014, porque en el 2015 empezamos los trabajos con el CAI. Ah, muy bien. Pues, ¿qué recuerdas tú de eso? Porque íbamos con todas estas ideas de trabajo en red, de ir a los contextos familiares, trabajar impactando a todos los grupos de profesionales. Cuenta un poco que tú estuviste en primera línea ahí. Venías a las casas, nos metíamos a los hogares, en los suburbios de Santo Domingo y trabajamos de una forma intensa con grupos de riesgo. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, sí, la forma de intervenir era completamente nueva para nosotros y impactó mucho a todos los profesionales y las familias. Porque cuando tú entrabas vamos a decir, a los hogares, lo que ibas era primero conectando mucho con la familia y te abrían la puerta por la forma en que tú conectas con ellos. Y luego, pues, entonces tú podías hacer intervenciones y promover cambios dentro del mismo sistema familiar. Y también, pues, los terapeutas que iban contigo, pues podían pues después seguir
darle seguimiento a esos procesos que tú iniciabas en esas intervenciones. Pero movías a todos ahí, así que sí, para nosotros fue un gran aprendizaje. Fue realmente bello. Ahí conseguimos arrastrar en ese programa al profesor Miguel Ángel Verdugo, catedrático de discapacidad en la Universidad de Salamanca y una de las personas de referencia en todo lo que es el cambio de paradigma en el trabajo con la discapacidad. Conseguimos que fuera Andolfi a hacer unas jornadas que fue diálogo a 2 voces para trabajar directamente con las familias. Aún lo recuerda, le envié hace 4 días, porque queríamos una sorpresa para este aperitivo. Que no se lo hizo a nadie, ni a Pepe, ni a Ana, ni a nadie, pero conecté con Andolfi, con Mauricio, para que se incorporara a este aperitivo. Pero tenía justo en esta hora en Kuala Lumpur un seminario directo. Pero dice, pero brindaré por vosotros. Y yo le digo, pues también brindaremos contigo, Mauricio, en recuerdo. Porque quería que hubiera como esa conexión, ese intercambio, porque recuerda también esa playa maravillosa y esa entrevista que está grabada, que si supongo que la conocéis también como compañeros, que fue un café con Andolfi en Las Terrenas. ¿Recuerdas, Vanessa? Sí, claro, claro. Fue una bonita experiencia. Una experiencia. Creo que ese trabajo en red, ahí se cristalizó. Hasta el pasado año estuvimos trabajando cómo incorporar lo último que debo de agradecer también a Pepe, a Nete también, por conectarnos con todo lo que era la neurociencia y el trabajo más innovador a todo lo que ya conocíamos de intervención con familia, intervención con redes, pero ¿qué podemos añadir algo más? Y yo creo que en los últimos 5 años, si hay algo que me ha impresionado, que me ha sorprendido, es cómo puede entrar esa conexión de todo lo que sabemos de intervención con familia en red, cómo incorporar lo que se sabe ahora en neurociencia para trabajar. Y lo último, que sabes que trabajamos en República Dominicana, fue la teoría polivagal, la intervención en red y la intervención en familia. Y a eso tengo que agradecer a Pepe también, la conexión con Deb Dana el pasado año, que ha sido un soplo de aire fresco, que espero que podamos continuarlo porque es una línea apasionante. De esas personas que dices, hay pocas personas que te influyen poderosamente. Peter, hemos estado dedicándole un homenaje póstumo en este aperitivo a Peter, John Roland, Minuchin, pero todo lo que es, al menos todo lo que es la rama esta de neurociencia, creo que nos va a influir en los próximos años. No sé cómo tú lo ves, Pepe, esa visión de futuro. Sí, no, yo o sea, muy movido, que creo que además deberíamos ir terminar con con el presente, ¿no? Es decir, con la experiencia que hemos tenido. Efectivamente. Porque Juan también ha estado con nosotros en la atención en el COVID-19 en Salamanca. Sí, estamos. Bueno, sí, no, bueno. Mañana tarde tenemos guardia. Te toca a ti mañana por la tarde. Mañana domingo tarde nos toca. A mí me ha tocado empezarlo y terminarlo. Al grupo nuestro, al grupo 1, ¿no? Espera, porque le estoy preguntando a Chema, pero bueno, os puedo decir que Chema Rodríguez de Castro quería ahora, y me parece bien introducir. Venga, ahora pues adelante. Adelante. Dale al micrófono, Chema. ¿Estás ahí, Chema? Manifiéstate. Ahora, ¿ya? ¿Sí? Ya. Ahí. Llevamos buen rato de echando homenajes reconocidos a gente que nos ha impactado, ¿no? Y yo no me puedo ir hoy sin dar ese reconocimiento a Pepe, ¿no? Yo tengo como 3 momentos y uno cuarto que he compartido con Juan, que Juan no lo sabe, pero se lo va a contar. Yo tuve a Pepe de profe hace 30 años, ¿no? Y fue esto que, no sé por qué, pero tuvo la puñetera influencia en mí para dedicarme a esto el resto de mi vida, ¿no? Luego otra vez fue en un curso de doctorado, que Pepe también, que tiene esa parte anárquica que decía de Hawkins, es un anarquismo más charro, pero también tiene su anarquismo, y teníamos un curso de doctorado de investigación, en el doctorado de sexología en la civil, en Salamanca.
Y yo recuerdo que era una tarde de estas de mayo, junio, un calor tremendo, y llegó Pepe y dice, tenemos que hablar de investigación, pero no me da la gana. Vamos a hablar de ética en psicoterapia. Y yo recuerdo que fueron unas horas de estado de hipnosis. Yo no había, con todo mi cariño y respeto, oído contar cosas tan sensatas, ¿no? Y dije, yo me quiero dedicar a esto. Y luego otro tercero, porque siempre ha estdo como presente en mi vida, ¿no? Pepe, fue la oportunidad que tuve de tener una ecoterapia contigo en Salamanca, en el máster de la Ponti. Un caso de violencia tremendo de una adolescente con una madre. Y solamente estar a tu lado allí, pues fue de esas cosas de, no sé, que momentos que le corrigen a uno la experiencia, ¿no? Y nada, yo quería hacer este pequeño homenaje. Y el último que fue en un maravilloso encuentro de los que hacía Juan, que hay que volver a hacer porque eran encuentros maravillosos, que ahí también tuve la oportunidad de conocer a gente, gracias a ti, Juan, como a Red Vetere, a Roland, el congreso que vino Minuchin, que fue maravilloso. Entonces yo, después de muchos años sin ver a Pepe, llego a una de las jornadas de allí de Castellón y en una de los paréntesis me voy al baño, ¿no? Y según estoy ahí haciendo mi micción, por decirlo suave a estas horas, de repente doy la vuelta y está Pepe, también en la misma circunstancia. Entonces, para mí solamente que se acordase de mi nombre ese día, aparte que me vino muy bien para la próstata en ese momento, fue maravilloso ese pequeño reconocimiento. Es decir, yo he pasado en pies juntillas por la vida de Pepe en momentos muy, muy puntuales, muy pocos, pero se acuerda de mí. Para mí eso pues, fue un subidón, ¿no? Pero Pepe, ¿qué miraste de Chema para acordarte de su nombre? Yo qué sé, joder. O sea, no lo sé, ¿no? O sea, me ocurren estas cosas raras, ¿no? Lo que pasa en un urinario masculino queda en el urinario. Exactamente, eso es alto secreto ahí. No, información en todo caso confidencial. Pero no, yo normalmente recuerdo mejor los casos y las historias y detalles de las historias, recuerdo mejor eso que los nombres. Pero bueno, por alguna razón, Chema, pues recordaba tu nombre. No le busques una explicación, pero yo me quedo con la sensación. Y muchas gracias por las palabras tan amables, ¿no? Gracias a ti, Pepe. Gracias. Yo retomaría de lo del presente. Todo el trabajo que hemos estado llevando... Es que fíjate que lo que nos queda lo del congreso ese, porque joder, fue tan importante, yo creo yo creo que es lo más importante que se ha hecho lo de terapia familiar en España. No, no sé, es decir, creo que la concentración de personas que hubo allí y que ya preanunciaba quizás el giro hacia el tema de trauma y crisis, ¿no? Porque invitamos a Bessel van der Kolk, ¿no? De tan infausto recuerdo, ¿no? Por todo lo que armó allí, ¿no? Yo a Bessel van der Kolk lo conocí en Copenhague, en un curso que daba allí la Cruz Roja y que estuve, a que acudí. Y recuerdo haber estado hablando con él pues como tan distendido como estamos hablando aquí, además se puso a cantar en francés, en todo muy europeo el que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquella persona no era la misma que la de Castellón, ¿no? Pero bueno, es que tuvo un mal momento, un mal acompañamiento, un mal viaje. Yo ¿Qué después va? Lo he rescatado es fama que tiró un ordenador a un conferenciante que no le gustaba. No, tiene esas salidas. No. Sí. Y él en el libro este último que escribió lo dice. ¿No? Es decir, tiene ahí registros extraños este hombre, ¿no? Pero, o sea, lo que contó estuvo muy bien, ¿no? El congreso fue un hito, ¿no? Es decir, la concentración de gente que hubo allí fue... Aún tenemos la posibilidad, de hecho hemos hecho pequeñas entregas cuando falleció Minuchin, de lo mejor de Minuchin, el homenaje a Minuchin, rescatamos las mejores sesiones, pero está todo íntegramente grabado, todos los talleres, todos los seminarios con muy alta calidad, y algún día sería bueno también como rescatar lo mejor de aquel encuentro que fue premonitorio, o sea, era Familia y Crisis, o sea, el título, 2008 estamos hablando.
familia y crisis, y realmente nos reunimos 1.300 personas porque había que limitarlo ahí, porque se hubiera duplicado, o sea, era fue un atractivo. Y en esto yo tengo que agradecerte, Pepe, que sin tu ayuda hubiera sido imposible conectar con esa amplitud de profesionales de muy primera línea. Yo pensaba, era un sueño, yo creía que no íbamos a poder llegar, porque éramos 4 monos organizándolo, y aquello salió redondo, salió redondo. No, probablemente yo creo que fue lo mejor que se ha hecho en España de esto. Y después, oye, aquello nos orientó, después hemos seguido ese camino de crisis y trauma, tú y yo también, tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Es decir, que no solo hemos colaborado, no solo has venido aquí a los seminarios maravillosos estos que a Dios gracias hemos podido organizar, ¿no? Sobre trauma, ¿no? Y violencia, sino que en diversas situaciones de críticas hemos tenido la posibilidad de contactar el uno con el otro y el otro con el uno, como para ayudarnos en lo que estábamos interviniendo, ¿no? Y lo último ha sido esto, lo del COVID-19, ¿no? No, Juan tutoriza uno de los grupos de intervención, ¿no? Con una experiencia y una organización que yo creo que han sido modélicas, ¿no? Y que ha funcionado todo bastante bien hasta que el lunes nos toque clausurar, ¿no? Con dolor de corazón. Pero habla de algo de esto, Juan, Pues de lo que ha sido toda esta experiencia de trauma y crisis. Yo creo que esta ha sido, por mi parte, con doble ración, porque me vinculé por el compromiso afectivo, por toda la trayectoria con Salamanca, con el proyecto COVID-19, pero aquí, a través del 112 y el Colegio de Psicólogos, se organizó otro dispositivo en el que también he estado trabajando, con lo que descansábamos. Ahí hemos trabajado codo con codo, Nati y yo, dándonos aquí un apoyo así en cabaña india, porque realmente habían casos realmente complejos. Hemos estado en primera línea de intervención en casos extremadamente duros y difíciles, y creo que ha sido muy bello el modelo que diseñaste tú, Pepe, de trabajar con un equipo, con 7 equipos, 5 profesionales en cada equipo, y 1 o 2 supervisores con cada equipo. Eso permitía que en los casos extremadamente complejos siempre había un recurso de apoyo, que es el supervisor. Y siempre había un debate posterior para poder hacer la ventilación emocional, el diffusing, y en su momento, si fuera necesario, un debriefing para cuidar al cuidador. Y entonces creo que esto ha sido algo ejemplar, creo que ha sido un privilegio haber participado en este programa, y el aprendizaje que nos llevamos de todo lo que hemos podido afrontar y el milagro que puede hacer una intervención telefónica. O sea, es algo sorprendente. Estábamos pensando que solo el cara a cara, solo los medios visuales nos pueden permitir la creatividad que hablábamos antes en cualquier aspecto de la vida. Aquí ha tenido que también ponerse en marcha con la línea telefónica. Yo no creí... Y al final me daba un poco los debates que teníamos, que la neurociencia estaba dándonos una explicación de por qué conectábamos de forma tan profunda solo con la voz. Solo con la voz. Hemos sido capaces de hacer cosas que te quedaban sorprendido. O sea, a los que estamos como terapeutas, que tiene que ser el cara a cara, trabajar con el espacio, trabajar con el movimiento, trabajar con todo lo que transmitimos con el lenguaje analógico. Y ahí con el único instrumento de la voz, lo que es posible hacer y cómo cuando ves imagen, cómo podemos potenciar estrategias didácticas para jugando con el zoom de la cámara. O sea, cuando estás haciendo, yo nunca había utilizado mis manos como he estado utilizando mis manos en las intervenciones que he llevado a través de estos dispositivos, ¿no? Y de verdad que agradecerte, Pepe, esa oportunidad, porque creo que este aprendizaje que hemos llevado de COVID-19, aparte de estas tomateras que han crecido con COVID-19, estas que tengo aquí detrás, en las que espero coger tomates pronto, ¿no? Han ido creciendo. Yo creo que al hilo de todas esas emociones, esos sentimientos, esas dudas y esos aprendizajes que quedarán grabados de por vida. Algunas de las historias quedarán grabadas, y por más experiencia que uno tenga, llevo 40 y pico de años ya,
uno no deja de aprender. Creo que esto es la conclusión. Y a mí, Juan, me llama la atención porque yo creo que esto es algo que hemos hecho los dos, ¿no? Como hemos incorporado a lo que era nuestra formación de base como terapeutas familiares todo lo que tiene que ver con crisis y trauma. Y cómo hemos incorporado eso tanto desde el punto de vista teórico, por ejemplo, neurociencias o disociación, y apego, que serían las tres grandes aportaciones teóricas, ¿no? Que resulta por otro lado incomprensible como en terapia familiar, que es el lugar del apego, nunca se haya hablado de ello. Es decir, resulta muy incomprensible, ¿no? Y cómo hemos derivado los dos, ¿no? Porque yo creo que tú también estás en la misma onda, ¿no? La misma. Y cómo también desde el punto de vista de la intervención, o sea, ya hablando de lo profesional, cómo hemos ido derivando también a dos aspectos de lo que son, a los dos aspectos que tienen las crisis. Uno son, pues, en el despacho del trauma, ¿no? La gente que nos viene con trauma, y después lo que son las crisis masivas, como ha sido, vamos, como está siendo, no como ha sido, como está siendo esta del COVID-19, ¿no? Es decir, que ahí también hemos hecho una evolución en estos dos sentidos, ¿no? Y luego yo quería, en esta última intervención en crisis, ¿no? Que fíjate que hemos hablado mucho de lo que son los aspectos organizativos, ¿no? Es decir, que cómo cuidar todo eso, porque yo creo que nuestra cultura latina hace que eso no se cuide, ¿no? Es decir, te dan un folleto de cómo tienes que hacer, un folleto, si es que te lo dan, y te dicen mañana de 5 a 7 o de 5 a 8 le toca a usted. Agarras el teléfono y haces lo que puedes, ¿no? Es decir, eso es que no se, simple y llanamente no se debería permitir una cosa de ese tipo. Es decir, eso debería estar prohibido y, si me apuras, perseguido penalmente hacer una cosa de ese tipo, ¿no? Y yo creo que también lo que nos ha enseñado no solo son las historias, lo que nos ha enseñado esta experiencia no solo son las historias con las que todos vamos a quedarnos y a las que el lunes, que tenemos una terrible, pero terrible, vamos a tener que seguir enfrentando, ¿no? No son solo historias y lo que eso te enseña, la magia de lo que es el tono y lo que dices, ¿no? Como bien dices, ¿no? Sino otros aspectos que se aprenden por ósmosis, pero que tienen que ver con la organización y que te hacen estar constantemente acompañado a pesar de la distancia, que es, digamos, uno de los aspectos de la intervención que son de libro. Es decir, no vaya usted solo, ¿no? Claro, eso cómo se hace cuando estás en tu casa, ¿no? Entonces esta experiencia de cómo ha habido un algo antes, un algo durante y todo lo que hemos hablado de qué es lo que va a pasar después, Juan, no. Pero si quieres, quizás lo más importante pues ha sido el durante. Es decir, esa posibilidad que hemos tenido estábamos trabajando, para los que no conocéis esto, con 3 plataformas al mismo tiempo, ¿no? Y una de las plataformas, que sería el equivalente del Zoom, te permite estar todo el equipo de 5 personas más el supervisor constantemente presente, como si estuviéramos juntos, ¿no? Y eso en una situación de crisis y de trauma, donde te toca intervenir, hace una diferencia entre el éxito y el fracaso, entre encontrarte desbordado o aunque tú puedas con eso y te cueste, saber que en cualquier momento vas a estar apoyado, ¿no? Entonces a mí estos aspectos organizativos que tanto le gustan a Maiche, ¿no? Que es la especialista, por otro lado, como viene de la Cruz Roja en este tipo de historias, ¿no? Pues a mí me parece que a los que han participado, los alumnos que han participado, no saben que ya saben que esto hay que hacerlo así, que no se puede hacer de otra forma, ¿no? Y la extraña conclusión, ¿no? de esta profunda
felicidad que hemos sentido en tener esta experiencia, porque ha pasado a todos los supervisores, no es a ti solo, Juan, ni a mí, ¿no? Por la gente que hemos tenido, ¿no? Y después algo que a lo mejor es más intangible, cómo es organizado el confinamiento. ¿Cómo nos ha hecho más fácil el confinamiento? Estar 2 meses metido en casa no es fácil, ¿no? Y cómo eso nos ha servido como para poder hacernos más fácil esta experiencia tan extraña de confinamiento, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que hemos enseñado, y yo creo que todos los procedimientos que han salido de intervención en crisis y trauma, han sido herramientas de cómo ponerlas en práctica. Pero en práctica hay directa, y muchas de las herramientas, yo creo que esa parte, para mí es un juego, poner en funcionamiento técnicas aparentemente complejas, pero transmitirlas como juego, como algo lúdico. Recuerdo 2 de las niñas de 8 años traumatizadas por la muerte del abuelo y con pesadillas, con cuadros de ansiedad, con rabietas, con destrucción, estando casi con un diagnóstico de brote psicótico. ¿Cómo hemos sido capaces de esas niñas trabajar con toda esta parte de creatividad y de introducir las herramientas de regulación? Por ejemplo, yo no me presentaba como un psicólogo de intervención en emergencias. ¿Sabéis cómo para esas niñas quién era yo? El mago 4-8. El mago 4-8 era entrenarles en la respiración diafragmática, de que son 4 de inhalación, mantenerse, y 8 en expulsión. Pero tenían que imaginarse y tenían que colaborar las familias que estaban para modelarle la tripita para que hincharan el globo y que a la vez apagaran la vela de su cumpleaños. Entonces tenían que hinchar el globo, modelándolo mamá o papá que estaban al lado, aguantar un poquito y apagarla, o sea, soplar la vela y hacer bailar la llama. Y el mago 4-8 le daba sonidos, yo tenía ahí silbatos, tenía, yo qué sé las cosas, lo que se me ocurría, lo de mis nietos, las cosas vídeos de mis nietos que tenía con sonidos de niños, los utilizaba, yo qué sé. O sea, algo, darse permiso. Digo, ¿cómo soy capaz de transmitir la teoría polivagal a niños de 8 años que no han oído hablar en la puñetera vida de Stephen Porges, ni de Deb Dana, ni del dorsovagal ni del ventrovagal? ¿Cómo crear muñecos, monigotes, que cuando los imaginen están viendo cómo funciona el sistema nervioso autónomo? Y cuando recuerdo que tu Pepe, hasta tu pequeñita y todos se lo decíamos, ¿no? A Lucía, pero estas niñas ya para ellos van a hacer cuentos, ¿eh? O sea, les he propuesto a estas niñas que construyan un cuento de cómo vencer la situación traumática y de duelo que han tenido a través de esta parte lúdica, creativa, de juego. En esto Nati me ha ayudado porque ha hecho un cuento sobre reproducción asistida y ahí estábamos dando ideas de cómo construir un cuento para poder trabajar esto desde la intervención. Y era tan bello como estas niñas estaban dibujándome, con su emoción, con su voz, decían, ya sabemos quién es Nervus Flash, que era cómo funciona el sistema nervioso autónomo, la rama simpática. Y era un muñeco nervioso que ataca y huye. Cómo funciona Petrus Cagalloni, que era el dorsovagar, el que te deja congelado, la parte más primitiva de respuesta en situaciones de estrés y de trauma. Y ese era Petrus Cagalloni, pero lo que lo dibujaba. Y cómo la muñeca que regula, que calma, que te normaliza, que era Beba, esa que es la respuesta ventrovagal del sistema nervioso autónomo. O sea, pero esos personajes les daban vida y las niñas empezaban, ¿qué tal está? ¿Quién gana? ¿Nervus Flash, Petrus Cagalloni o Beba? ¿Quién va ganando? O Cerebrín, que es si estaban con cogniciones o con pensamientos en bucle. Bellísimo. Ha sido una aventura trabajar desde esa parte creativa, lúdica, infantil. A mis nietos les tengo que dar también mi contribución, pues son los que principalmente me enseñan, los 3 pequeñines, y por cierto la hija de Pepe también, con la que he estado intercambiando vídeos y cosas a lo largo de este confinamiento. Y los ve muchas veces, además. Sí. Y este Juan en estado puro, que hace este tipo de traducciones.
Sí, sí. Y yo creo que esta parte es muy bella, ese aprendizaje también lo llevamos. Entonces, esta parte pragmática, yo querría dejar una cosa también muy bella, Pepe. Como que, yo no sé, creo que a qué hora, ¿qué nos queda? ¿Un No, minuto? ya, queda un minuto, sí, más o Nos menos. queda un minuto. Bueno, minuto y medio. Bueno, pues yo, en nuestra experiencia en coterapia, porque hemos visto muchos casos Sí, codo con codo y algunos yo lo he puesto a Pepe en un apuro. sí, sí, sí. Me llamaba a Inglaterra y me decía, se llama Ana Mari, dile algo. Y Porque toda la estaba... información que me daba era el nombre. Y no crees que esto ha sido solo una vez, ¿no? Pero mira, tengo que contar una anécdota en ese programa de Cuenca, que fue algo muy bello. Lo hablo cuando hablamos en suicidio, en situaciones extremas. Mientras estábamos dando el curso a la red de profesionales, llama un paciente mío que había a despedirse, que se iba a pegar un tiro y se iba a matar. Y estábamos todos reunidos, estaba Pepe y como 20 profesionales de Cuenca. Y yo le digo, por favor, antes de matarte, querría que escucharas a mis amigos, ellos te van a hablar, son mis mejores amigos. ¿Quieres dejarlos que te puedan decir, despedirse de ti? Y les paso el teléfono uno a uno a los 20. Recuerdo que aquello fue emocionante. Llega al final y me dice, cabrón, ya no puedo suicidarme. El poder de la red, el poder de la fuerza. Eso fue fantástico, fue una gran lección de cómo ese lema que decía Braulio Montalvo, cuando alguien está en situación límite, pregúntale, ¿a quién le importas? Esa frase tan simple, era algo bello. Y esto lo hemos aprendido juntos, pero en la coterapia sí que nos hemos pasado los turnos, porque Pepe encuadra, define, profundiza, y eso me permite a mí jugar, hacer creatividad, improvisar, marear la perdiz a veces, ¿no? Hacer de la terapia un juego constructivo. Y para mí eso es apasionante, eso no cansa, eso permanentemente te mantiene con la llama encendida. No sé tú qué has pensado cuando hemos trabajado así en coterapia. Sí, no, es decir, luego la última experiencia fue allí contigo, allí en Castellón, que fue una gozada, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente hay ese complemento del que dices, ¿no? Es decir, que a mí me da espacio para pensar y reformular de la forma, a ser posible, más potente de lo que tengo que decirle al paciente, ¿no? Y claro, o sea, da mucha seguridad, ¿no? Es esa sensación de seguridad de que vamos a hacer eso que decía Mara Selvini, ¿no? Que solo lo que sorprende es terapéuticamente eficaz. Y yo creo que tanto en las formulaciones, o sea, tanto en lo que tú haces como lo que yo puedo decir, hay esa sorpresa en donde el paciente se siente capturado en lo que es, ¿no? Y por eso resulta eficaz, ¿no? Y por eso resulta además tan atractivo ese tipo de trabajo. Pues realmente... Ana, ¿qué nos dices? Yo estoy encantada de escucharos porque además me habéis llevado por zonas donde yo también he transitado y habéis acabado en el presente, ¿no? En el trabajo que estáis haciendo en estos momentos porque sois incansables. Yo digo, madre mía, cuando alguien me dice, ¿pero qué energía tienes? Yo digo, no. Eso me lo puedes decir si llego a vuestros años con vuestra energía porque realmente... Yo soy una principiante, ¿no? En esto de organizar y estar ahí al pie del cañón. Me gustaría que quizás os dijeran cositas las personas que estamos en el aperitivo. Claro, así para finalizar, sí. Para Eso. lo que quiera decir, me parece que sería un cierre, un broche de oro. ¿Ah? Si vais apuntando vuestros nombres, por ejemplo, en el chat, para no encender todos los micrófonos a la vez, porque sé que todos queréis decir algo al señor Navarro Góngora y al señor Rodríguez Avellán, porque realmente ha sido muy, muy enriquecedor. Y si no hay nadie que quiera decirme, uso yo ese minuto. A ver, ¿quién quiere decirle algo a Pepe? Jorge, arráncate, coño, que yo te conozco a ti.
Felipe quiere decir algo, espera. Ah, Felipe también. Vale, Felipe. Me quería suicidar, pero cabrones, no lo voy a hacer. Oleguer, Para decir algo también, agradecida de los dos porque todos los grupos de intervención que tuvimos aquí en República Dominicana, salud mental en la universidad, es gracias al apoyo de ustedes dos. Así que gracias por todos los aportes. Manuel también quiere decir algo. Micrófono, Manuel. Sí, bueno, yo saludar también, yo creo que... Hola, Manolo. Hola, Pepe. Juan. Yo creo que Pepe y Juan han sido quizás las dos personas que más han influido en mí a nivel profesional. Me sumo un poco a lo que decía Chema de que por culpa de estos señores pues estamos aquí, estamos trabajando en terapia. Tendría muchas anécdotas porque son muchos años. También quizá con Pepe me quedo del 5º año de carrera, antes del máster que hicimos con él, que aquel grupo de prácticas de 2 a 3 creo que era. Y no se quedaba nadie, íbamos solamente 8. Y recuerdo que además Pepe estaba en un momento en el que, como también de reflexión, tenía ofertas para irte fuera o para hacer otras cosas. Y al año siguiente estuvimos en el máster unas 35 personas, una barbaridad, ¿no? Entonces fue muy bonito, ¿no? Y como anécdota en el que pensaba, digo, escuchándoles hablar, recordaba momentos con ellos. Me acuerdo de una cena en casa de Pepe, ¿no? Que no sé si él se acordará. Tuvimos una comida con una paella que nos cocinó y en el máster teníamos 20 y pocos años y una cena que estábamos unas 8 personas. Y fue súper bonito y fue curioso porque era una noche, estábamos cenando, ¿no? Y en aquel momento se fue la luz en una tormenta, sí. Una tormenta. Y era como la 1 o las 2 de la madrugada en la guardilla de Pepe, los alumnos con el profesor viendo la tormenta y fue como un momento también mágico. Sí. Y luego con Juan, pues me quedo yo lo definiría como un mago, porque yo la primera vez que conocí a Juan fue también en el mismo máster que dirigía Pepe. Y me acuerdo que había un chico que venía, un coreano que no sé cómo se coló por allí, que no hablaba nada de español, ¿no? Entonces, Juan nos estaba hablando sobre autismo, ¿no? Y como a las 3 horas de curso, el chico coreano me llama y me dice, ¿qué es autismo? Porque no hablaba nada de español. Recuerdo que Juan, ¿qué ha preguntado? Entonces cogió como un vaso de café que estaba todavía a la mitad, arrojó allí el café por encima de la mesa, puso, no sé, un capuchón, un objeto, un móvil, le explicó niño, puso el vaso de café encima y boca abajo, ¿no? Y le dijo, niño, contestos que familia. Y el coreano se quedó pensando y dijo, y fue capaz de seguir el curso sin saber nada de español. O sea, fue una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, creo que son muchas las anécdotas y que espero seguir disfrutando de más momentos con ellos. Muchas gracias, Manolo. Voy a aprovechar yo para contar una anécdota con Manolo y Pepe, porque bueno, y con Juan. Juan me invita a Castellón a celebrar el cumpleaños de Andolfi y yo llego a este hotelito tan bonito, ¿cómo se llama este hotel? El Boramar. Y yo no sabía dónde habían... Es que yo estaba sola diciendo, me habré equivocado de día, de hora, de lugar, porque alguna vez tengo alguna anécdota de este despiste mío. Pero la chica de la recepción me dice, no, hay un chaval joven también por aquí, que tú siéntate aquí y espérate. Y yo, me siento. Y a todo esto aparece Manolo. Y dice la chica joven, este es el joven. Bueno, pues nos sentamos los dos, empezamos a hablar tímidamente y a mí me encantó cuando me dice que era alumno de Pepe y yo le cuento que me daba vergüenza hablar con Pepe, pero que había sido mi maestro en Castellón, patatín, patatán, ¿no? Y entonces en ese momento fue la llave, ¿no? En esa cena del cumpleaños de Andolfi cuando yo empiezo mi amistad con Manolo y recupero esa relación con Pepe que hasta hoy perdura. Entonces quería contarlo por esta parte, Manuel, de que allí nos conocimos nosotros. Sí, cierto, en la recepción del Boramar. En el 70 cumpleaños de Andolfi. Que por cierto, a Andolfi le hicimos magia, ¿os acordáis? Sí. Con un huevo Kinder, le hice soplar 3 veces al huevo Kinder y hago ¡paf! Y doy un golpe y sale un reloj de péndulo que siempre quedó alucinado. ¿De dónde has sacado de dentro del huevo el reloj de péndulo? Con aquella tarta de mandarinas bañada ahí. Una tarta de mandarinas, él lo recordó de por vida. Es más, al siguiente nos invitó
cuando los atentados de Bataclan a su cumpleaños a París. Y quedó impactado de ese, sí, sí. Sí, yo de aquella época yo recuerdo que tuvimos que ir en el coche a no sé dónde y yo no sé qué había hecho con el GPS que estaba en griego y claro, no podía quitarlo. No sé si fue Manolo o fue Ana el que me pasó del griego al español. Porque yo no podía utilizarlo porque salía todo en griego y no entendía una palabra de aquello. Y cuando lo conté no se lo creía. Digo, no, coño, mira. Subimos a un castillo, Juan, que nos recomendó Juan, un castillo por encima de Castilla. Villafamés. Villafamés, sí. Oye, y probamos un vermú muy rico allí, ¿eh? Menos Antonio que no quiso probarlo porque tenía que trabajar, pero el resto, allí nos tomamos ese aperitivo. Pues mira, yo creo que es una bonita anécdota para terminar de aperitivo No, creo que Jorge quiere decir algo, que le oigo desde aquí el rumor de las neuronas. A ver, Jorge, Eres un comprometedor. Ya lo sabes. No, yo tengo bastantes, tengo muchas anécdotas. Evidentemente, Pepe tú fuiste el que me introdujiste a mí en la terapia familiar. Y en aquella universidad pontificia, en el máster sí, entonces que me acuerdo mucho de todas estas, vamos, de un montón de historias, de alguna sesión también que entré en aquel momento contigo, de terapia familiar. Recuerdo por cierto, sí, la primera vez que tomé contacto clínico con una familia donde había violencia, ahora se llamaría violencia machista, pero se me quedó grabado, era una familia de gitanos, donde allí volaban las tortas, pero vamos, había 3 niños, no sé si tú recuerdas, Pepe, había como 3 niños, estaban los padres, la madre tenía una mano que soltaba unas collejas a los niños impresionantes y los niños como si les hubiera hecho una caricia, vamos, seguían con su misma rutina sin que eso les afectara, ¿no? Y entonces la señora se quejaba de que el padre era muy violento, que era muy bruto, que bebía y era muy bruto, y sin embargo el padre había ido 2 veces al hospital a urgencias, una porque el hombre alcohólico que era se puso violento porque quería la botella de vino que le había escondido a la mujer y la mujer le dijo, ¿quiere la botella? ¡Toma la botella! Y se la partió en la cabeza, ¿no? Y luego también en otra ocasión le partió también en la cabeza el palo de la escoba y ahí esto me sorprendió, fue la primera visión de la violencia desde el punto de vista sistémico, ¿no? Donde no siempre todo lo que parece. Pero sí. Pero vamos, las mejores anécdotas es asaderos en Salamanca con farinato, con secreto ibérico, y tengo intención de ir en julio si puedo. Pepe, si estás por ahí, voy a llevar a Ana y a María y nos juntamos María, en Carvajosa. María, un beso. Un beso, Pepe. Estás invitado, Manolo. Por si os abre el apetito, tomates secados al sol, queso curado y cecina. Eso ya me da miedo. Mira, chúpate esta mandarina de corazón de chocolate. Esto va mejorando, ¿eh? Esto va mejorando. Ya tenemos postre y todo. Un aperitivo muy nutritivo. De verdad que daros las gracias porque esto ni debriefing, ni diffusing, ni gaitas. Esto es lo que recupera. Sí. Es un buen charlar ahí y que dice que esto provoca arrugas simpáticas en la cara. Así es que bienvenida a las arrugas con estas expresiones emocionales. Daros las gracias porque creo que ha sido un regalo el compartir este rato. Y Pepe, pues seguiremos 30 años más ahí con cosas, ¿no? Sí, porque nos une la pasión, Ana. No, por lo que hacemos. Es que nos gusta. No, y sí, yo también dar obviamente las gracias, ¿no? Porque tenemos pocas oportunidades, yo creo que para repasar
porque al repasar, yo qué sé, de alguna forma vemos hitos y los hitos que han tenido un peso en nuestra experiencia, en nuestra vida, ¿no? Y por lo que se ve en la de los demás, lo cual a mí me deja asombrado también, claro. O sea, Yo tengo nunca he pensado que pudiera tener ninguna influencia en nada ni en nadie, ¿no? Es decir, que... ¡Vaya, señor Navarro Góngora! Sí, sí que simplemente querría... porque no lo he pensado, ¿no? Porque nunca me lo he propuesto, porque no lo he pensado, ¿no? Estaba en otra cosa, yo qué sé. Yo sí Y hasta qué punto uno se equivoca. Pepe, yo querría añadir, en momentos de catástrofes masivas, donde hemos estado codo con codo, cuando el accidente de Todoleya, de muertes múltiples, los que han habido aquí, el metro de Valencia o el terremoto de Ecuador, en el que era intervención directa en catástrofes masivas, línea directa en todo momento de intervención. Hemos tenido eso. Línea directa, o sea... Nos hemos decantado por ahí, sí. Sí. Y eso ha quedado, pero bueno, el estar en ese punto creo que también crea esos nexos y crea experiencias, y tú en Haití con Vanessa, bueno, pues todo este tipo de experiencia que después lo transmite es lo que nos ha dado esa base y ese apego seguro. Sí, ¿no? En las crisis o tienes apego seguro o te arrolla aquello. Tienes algún tipo de apego que sea positivo, ¿no? Eso te arrolla. Pues sí, efectivamente, pues nada, pues muchas gracias. No te había visto, Ana, no te había saludado antes, perdóname. No, encantado de que estés allí por las Canarias. Eso en Canarias. ¡Ey! Vamos a comer, ¿eh? ¿Qué Venga, va. ¿Qué tenéis que comer hoy? Yo no sé, tengo que ir arriba a mirar. O sea, si tendré que cocinarlo yo, sí, porque C y la niña han desayunado muy tarde. Bueno, pues todos los que estamos en aperitivo se despiden aquí a través del chat, dándoos las gracias, hasta pronto. Y yo, como he dicho antes, muchas gracias a los que os habéis unido a este aperitivo, porque esto que hablabais de conexión directa, pues esta es la idea, poder estar en la federación en conexiones directas y no pensar que la federación es un ente allá a lo lejos y que no se puede acceder. Bueno, pues esto también es federación. Muchas gracias y un abrazo. Ana sigue haciendo familia con la asociación, que es de lo que se trata. Enhorabuena por tus ideas, Ana. Un abrazo y... Un abrazo.